Hay historias que se quedan grabadas en la mente por siempre, historias que no solo te hacen mirar hacia atrás cuando pasas por un callejón oscuro, sino que te hacen temer lo que no puedes ver. En Japón, un país cargado de leyendas y tradiciones, existe una casa que no aparece en los mapas, una casa perdida en un bosque que pocos se atreven a explorar. Hoy, te contaré la historia de un lugar maldito, donde el terror no se ve, sino que se siente, se respira, se vive. Y créeme, una vez que la escuches, no podrás dejar de pensar en ella. Así que te invito a quedarte, porque esta historia es para aquellos que se atreven a enfrentar lo desconocido, aunque al final, quizás desees haber elegido otro vídeo. La historia comienza hace más de 40 años en una pequeña aldea en las montañas de Japón. Era un lugar tranquilo, rodeado de bosques densos y caminos sinuosos. La vida aquí era simple, pero había algo extraño, algo que nunca se mencionaba en voz alta, algo que solo los más ancianos se atrevían a susurrar entre ellos cuando el sol comenzaba a ponerse. La casa del bosque, decían, con una mirada llena de temor. Ningún joven había sido lo suficientemente valiente como para adentrarse allí. Nadie. Pero eso no detuvo a un hombre, un joven llamado Hiroshi. Hiroshi era diferente. No era de los que temían las leyendas, ni las advertencias de los viejos del pueblo. Creía que todo tenía una explicación lógica. Decía que si las historias existían, era solo porque la gente temía lo que no entendía. Decidió que iba a resolver el misterio, iba a encontrar esa casa y descubrir de una vez por todas qué había detrás de las extrañas desapariciones que se rumoraban ocurrían cerca de ella. Una tarde, con el sol ya bajo y una ligera neblina comenzando a descender sobre el bosque, Hiroshi se adentró en la espesura. No llevaba más que una linterna, una mochila con agua y algunas provisiones. Su único objetivo era encontrar la casa, obtener respuestas y regresar al pueblo con su gran hallazgo. Al principio, todo parecía normal. El sonido de los árboles moviéndose con el viento, los pájaros que cantaban a lo lejos, el crujir de las ramas bajo sus pies. Pero conforme avanzaba, una sensación extraña comenzó a invadirlo. Era como si el aire fuera más pesado, más denso. Cada paso parecía más difícil que el anterior. Miraba a su alrededor, buscando algún indicio de que estaba cerca, pero no encontraba nada. La oscuridad se espesaba rápidamente, como si el bosque estuviera apagando todo a su alrededor. Pensó en dar media vuelta, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Estaba tan cerca, sabía que lo estaba. Horas después, cuando ya la oscuridad lo rodeaba por completo, Hiroshi llegó a un claro en el bosque. Allí, en medio de la nada, vio lo que había estado buscando. Una casa vieja, casi desmoronada, con ventanas rotas y puertas que colgaban de los goznes. La estructura estaba cubierta por musgo y enredaderas, como si hubiera estado allí por siglos. Hiroshi no pudo evitar una sonrisa de satisfacción. Había encontrado la casa, pero algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero sentía que algo lo observaba, que algo lo estaba esperando. Decidió acercarse con cautela, su linterna iluminando tenuemente los escalones de madera crujiente. La puerta se abrió con un chirrido, como si fuera la primera vez que alguien la tocaba en años. Adentro, el aire estaba viciado, impregnado con un olor rancio, a humedad y algo más, algo que no lograba identificar. Caminó por el interior de la casa, su linterna iluminando las paredes sucias, los muebles cubiertos por una capa de polvo y telarañas. Al principio no parecía tan aterrador, pero luego comenzó a notar detalles inquietantes. Las sombras parecían moverse por sí solas, como si las paredes respiraran con él. Al llegar al fondo de la casa, Hiroshi se detuvo en seco. En el suelo, había un círculo extraño. No era un círculo normal. Estaba formado por piedras antiguas, desgastadas por el tiempo, y en el centro de él, había algo que hizo que su corazón se detuviera. Un muñeco. Un muñeco de madera, con la cara torcida y los ojos vacíos. Hiroshi lo miró con desdén.
¿Eso era todo? ¿Un muñeco en medio de un círculo de piedras? Pero cuando se acercó para examinarlo más de cerca, algo estremecedor ocurrió. Un susurro, casi inaudible, llegó hasta sus oídos. «Vete, ya es tarde». El miedo recorrió su cuerpo en un escalofrío. Miró alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no había nada. Nadie. Sin embargo, la atmósfera en la casa había cambiado. El aire se sentía más espeso, más oscuro. La linterna comenzó a parpadear, y los murmullos aumentaron, más cerca, más claros. «Vete, ahora». Hiroshi sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él, pero no podía moverse. Algo le mantenía allí, algo lo estaba atrapando. Miró hacia el muñeco una vez más, y en ese preciso instante, los ojos de la figura de madera se abrieron. Un par de ojos oscuros, vacíos, pero que de alguna manera lo miraban fijamente. El miedo lo inundó por completo. La casa, el muñeco, las voces, todo lo que había pasado por alto, todo encajaba en ese momento. Había algo en ese lugar, algo antiguo, algo que no debía haber sido despertado. Y mientras Hiroshi intentaba dar un paso atrás, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y una puerta secreta se abrió en el suelo. Algo se levantaba desde las entrañas de la casa. Sin pensarlo, Hiroshi corrió hacia la puerta para escapar, pero la casa no lo iba a dejar ir tan fácilmente. El corredor se alargó, las paredes se cerraron, y los susurros se transformaron en gritos. «Ya es demasiado tarde», gritó una voz, como si estuviera dentro de su cabeza. Finalmente, al borde de la desesperación, Hiroshi llegó a la puerta de salida, solo para encontrarse con la figura de una mujer, de pie frente a él. Su rostro era pálido, su cabello largo y negro, flotando como si estuviera suspendido en el aire. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada perforando su alma. «¿Quién eres?», Hiroshi preguntó con voz temblorosa. La mujer no dijo nada. En lugar de eso, levantó una mano, y de su palma salió una corriente de aire helado que lo empujó hacia atrás. El miedo, la desesperación lo inundaron por completo. La mujer comenzó a caminar lentamente hacia él, su presencia apoderándose de la casa, del aire, de todo. En su mente solo resonaba una palabra: muerto. Y antes de que pudiera hacer algo más, una oscuridad total lo envolvió. La mañana siguiente, los aldeanos encontraron su linterna y su mochila abandonadas cerca de la entrada del bosque, pero Hiroshi nunca regresó. Nadie se atrevió a acercarse a la casa en el bosque, y con el tiempo, la historia de Hiroshi pasó a ser solo una leyenda más en la región. Pero los ancianos, aquellos que todavía recordaban, sabían la verdad. La casa en el bosque no solo estaba maldita. Era una prisión, una cárcel construida hace siglos para mantener a los espíritus perdidos atrapados. Y la peor parte es que ahora, la casa estaba esperando a su próxima víctima, esperando a alguien que, como Hiroshi, decidiera desafiar lo que no entendía. Si algún día te encuentras cerca de ese bosque, recuerda una cosa: las leyendas no siempre son solo cuentos. Algunas están esperando a que tú te conviertas en parte de ellas. Hay algo en los trenes que nos atrae, un misterio que solo los más valientes se atreven a explorar. Tal vez sea esa sensación de estar suspendido en el tiempo, viajando hacia un destino incierto. Pero, en Kioto, hay un tren que no se encuentra en los mapas, un tren que sale solo en la oscuridad de la noche. Y aquellos que han tenido la mala suerte de abordarlo, nunca regresan para contar la historia. Si te atreves a conocer la verdad, quédate, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una leyenda, es una advertencia. Y créeme, después de oírlo, te pensarás dos veces antes de tomar cualquier tren a medianoche. La historia comienza con un hombre llamado Ryo. Ryo había vivido toda su vida en Kioto, una ciudad famosa por su belleza, pero también por su historia oscura y misteriosa. La vida en la ciudad parecía ser tranquila, pero siempre había algo en el aire, algo que le daba a la gente una sensación extraña.
La gente rara vez hablaba de ello, pero los rumores siempre circulaban. Había un tren que salía a la medianoche, y no era un tren cualquiera. Nadie sabía exactamente de dónde venía ni a dónde iba. Algunos decían que era un tren fantasmal, otros que era un tren que transportaba a los muertos. Ryo había oído los rumores desde que era joven, pero nunca les había dado mucha importancia. Pensaba que era solo una historia para asustar a los niños. Sin embargo, todo cambió una noche, cuando después de una fiesta, Ryo perdió el último tren hacia su casa. Cansado y algo ebrio, decidió tomar un taxi, pero cuando salió de la estación de tren, algo le llamó la atención. Un tren, oscuro y silencioso, esperaba en el andén vacío. No había ninguna señal, ningún cartel que indicara su destino. Solo un tren viejo, casi descompuesto, con las luces apagadas, como si estuviera esperando a alguien. En ese momento, Ryo no pensó en nada más. Se acercó al tren y, cuando se subió, el vagón parecía desierto, pero no estaba vacío. Había una extraña presencia, una sensación de que alguien lo observaba, aunque no veía a nadie. Se sentó en uno de los asientos, mirando por la ventana mientras el tren comenzaba a moverse. El sonido del metal sobre los rieles era lo único que se escuchaba, y el aire dentro del vagón estaba frío, más frío de lo que debería estar a esa hora de la noche. A medida que el tren avanzaba, Ryo notó algo extraño. El paisaje fuera de la ventana se desvaneció. En lugar de las luces de la ciudad, solo había oscuridad, un vacío que parecía tragarse todo a su alrededor. Miró a su alrededor, y vio que los otros asientos estaban ocupados por figuras que no podía distinguir bien. No tenían rostros, solo sombras, sombras que se movían lentamente, como si estuvieran esperando algo. Fue entonces cuando escuchó una voz, baja, casi un susurro. ¿A dónde vas? Ryo se tensó, mirando alrededor, pero no vio a nadie. La voz parecía provenir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. En ese momento, el tren comenzó a desacelerar, y cuando se detuvo, las puertas se abrieron. Ryo miró hacia afuera, y lo que vio lo dejó sin aliento. Delante de él, no había una estación de tren. Había un paisaje desolado, vacío, como si estuviera en un lugar fuera del tiempo, fuera del mundo. Un mar de niebla cubría todo a su alrededor, y el tren parecía estar suspendido en el aire, flotando en un vacío interminable. Algo le decía que no debía salir, que no debía bajar, pero sus pies se movieron por sí solos. Al bajar del tren, la niebla comenzó a envolverlo. Cada paso que daba parecía ser más pesado que el anterior, como si la niebla lo estuviera absorbiendo. Cuando levantó la vista, vio que las figuras sombrías que había visto antes ahora estaban a su alrededor, caminando lentamente, como si estuvieran guiándolo hacia algún lugar. En su mente, una pregunta comenzó a resonar: ¿por qué estoy aquí? Una de las sombras se acercó a él, y aunque no tenía rostro, Ryo pudo sentir su presencia, su desesperación. La figura susurró, y aunque las palabras eran incomprensibles, Ryo pudo entender el significado detrás de ellas. Esta no era una estación cualquiera. Este era un lugar de tránsito, un punto entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las personas que llegaban allí nunca regresaban. En ese momento, Ryo comenzó a sentir un frío extremo que lo invadió por completo. Era como si estuviera siendo tocado por algo más allá de su comprensión. Su respiración se aceleró, pero no pudo moverse. La niebla comenzó a intensificarse, y la voz que lo había llamado antes habló nuevamente, esta vez más fuerte, más clara: no puedes irte. Estás aquí para siempre. Desesperado, Ryo corrió hacia el tren, pero cuando llegó a las vías, vio que el tren ya se estaba alejando. Intentó gritar, pero su voz se apagó en la niebla. No podía entender lo que estaba sucediendo. El tren se desvaneció lentamente en la oscuridad, llevándose con él toda esperanza de escapar. Pasaron lo que parecieron horas, pero cuando Ryo finalmente miró alrededor, vio algo que lo heló por completo.
Las sombras que lo rodeaban no eran solo figuras. Eran los rostros de personas, personas que él conocía. Algunos eran familiares, otros conocidos, y otros simplemente desconocidos, pero todos compartían una misma mirada, la mirada de la desesperación. Algunos le sonrieron, otros lo miraron fijamente, pero ninguno dijo palabra alguna. Y en ese momento, Daiyou entendió. Aquellos que abordaban el tren no solo eran pasajeros. Eran almas atrapadas, condenadas a vagar en ese lugar sin fin, buscando una salida que nunca encontrarían. Daiyou sintió que algo le tocaba el hombro, y al girarse, vio a una mujer, su rostro distorsionado por el sufrimiento, con los ojos llenos de lágrimas. «No te acerques», le dijo con voz quebrada, «si sigues buscando, perderás todo lo que eres. Este es el fin». En ese instante, la niebla comenzó a tragárselo todo, y Daiyou sintió como su cuerpo se desvanecía, como se convertía en parte de aquel paisaje sombrío, atrapado en un tren que nunca dejaría de moverse. Y en su mente, la última pregunta resonó antes de que todo se apagara: ¿volveré alguna vez a casa? La mañana siguiente, el tren fue reportado como desaparecido. Nadie sabía de su existencia, pero en el pueblo de Kioto, algunas personas juraron haberlo visto aquella noche. El misterio del tren nocturno siguió siendo solo un susurro entre las sombras de la ciudad. Pero te advierto, si alguna vez tomas un tren a medianoche, y sientes un aire extraño, y ves un vagón vacío esperándote en el andén, recuerda las palabras de Daiyou. Porque ese tren, esa niebla, esa oscuridad, no es algo que puedas dejar atrás. Hace años, cuando el viento frío de invierno recorría las montañas de Shizuoka, los aldeanos hablaban en susurros sobre una vieja casa ubicada en lo profundo del bosque. Nadie sabía realmente cuándo había sido construida, pero todos coincidían en lo mismo: era un lugar maldito. La casa, que originalmente había sido un hogar familiar, había quedado vacía y olvidada, envuelta en la niebla y el misterio. Y sin embargo, a pesar de sus advertencias, hubo quien decidió desafiar las leyendas. Si alguna vez te has sentido atraído por lo prohibido, si alguna vez pensaste que las historias de fantasmas son solo eso, historias, entonces quédate, porque lo que voy a contarte te hará replantear todo lo que creías saber sobre la muerte, el miedo, y lo que yace más allá de este mundo. La historia comienza con Aki, una joven estudiante de Tokio que se encontraba en un momento difícil de su vida. Recientemente había perdido a su madre, y no había encontrado consuelo en nada. La ciudad se sentía vacía, y su corazón estaba lleno de una tristeza tan profunda que no podía escapar de ella. Sin embargo, un día, al leer un viejo libro sobre leyendas japonesas, encontró una historia que la fascinó: la leyenda de la Casa de la Luna Roja. Según el relato, cada vez que la luna se ponía roja sobre la casa, los espíritus de los muertos volvían para reclamar lo que les pertenecía. Pero había algo más: se decía que quien entrara en la casa durante esa noche de luna roja nunca regresaba. Aquí no sabía si creía en leyendas, pero algo en ella la impulsó a ir. Tal vez, pensó, si podía resolver el misterio, tal vez encontraría la paz. Se dirigió hacia Shizuoka, siguiendo las antiguas indicaciones del libro, sin que nadie en su vida supiera a dónde iba. Llegó al bosque en la tarde, cuando los rayos del sol comenzaban a desvanecerse y las sombras se alargaban. A medida que se adentraba, un sentimiento de incomodidad comenzó a invadirla. El aire era pesado, y a cada paso, el sonido de sus botas sobre las hojas caídas le parecía cada vez más lejano, como si el bosque estuviera tragando todo lo que tocaba. Cuando finalmente llegó a la casa, se detuvo. Estaba más deteriorada de lo que había imaginado. Las ventanas rotas dejaban entrar la luz débil de la tarde, y la puerta de madera, que alguna vez debió haber sido majestuosa, ahora estaba colgando de un solo gozne. Aquí no sabía por qué, pero se sintió atraída por la oscuridad de ese lugar. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y cuando cruzó la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. Adentro, el aire estaba viciado, pesado por el paso del tiempo. Las paredes, cubiertas de moho, susurraban de alguna manera, como si contaran secretos olvidados.
En el centro del salón, había una chimenea apagada, y sobre ella, un espejo antiguo que reflejaba la oscuridad de la casa. Pero lo que más llamó la atención de aquí fue un objeto en el suelo, en medio de la habitación, una pequeña caja de madera. No se veía gran cosa, pero algo en su interior le decía que debía abrirla. Mientras lo hacía, la luz de la luna comenzó a colarse por las rendijas de las ventanas, tiñendo la habitación de un tono rojo profundo. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. Los murmullos que había oído antes se convirtieron en voces claras, voces que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. En un parpadeo, aquí vio figuras sombrías moverse a su alrededor. Las sombras eran vagamente humanas, pero con los rostros distorsionados en expresiones de sufrimiento. Las voces aumentaron en volumen, como si le hablaran al oído. ¿Por qué viniste?, preguntó una voz, tan suave y etérea que le heló la sangre. La luna roja te ha llamado, y ya no hay vuelta atrás. Aquí se giró, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. Su mente comenzó a nublarse, y la caja que había abierto en sus manos se desintegró, dejando en su lugar una neblina que cubría el suelo. La casa, en ese instante, pareció cobrar vida. Las paredes crujieron, el techo gimió, y el suelo comenzó a moverse como si estuviera respirando. Y entonces, lo vio. En el reflejo del espejo, apareció una figura. Una mujer de rostro pálido y ojos vacíos, con el cabello largo y negro, flotando en el aire. Aquí intentó gritar, pero no podía emitir sonido alguno. La figura comenzó a acercarse, su rostro deformado por el dolor. Ellos nunca regresan, susurró la mujer. ¿Sabes por qué? Aquí, aterrada, intentó retroceder, pero sus pies no se movían. Era como si el suelo estuviera pegado a sus zapatos, como si la casa estuviera atrapándola, reteniéndola. La mujer, con su mirada vacía y penetrante, continuó hablando. Porque quienes vienen aquí en la noche de luna roja no son quienes eran antes. Se convierten en parte de lo que habita esta casa, en una sombra más, en una voz perdida. Aquí intentó cerrar los ojos, pero la figura seguía acercándose, y las voces en la casa se volvían cada vez más fuertes, más urgentes. Sal, corre, antes de que sea tarde, le gritaban. Pero ya no podía moverse, no podía hacer nada. La figura extendió su mano hacia ella, tocándola suavemente, y un frío intenso recorrió su cuerpo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y en ese momento, recordó algo que su madre le había dicho muchas veces: cuando la luna se vuelve roja, es porque algo antiguo, algo que ha estado esperando por mucho tiempo, ha despertado. Aquí, ahora completamente paralizada por el terror, sintió como su cuerpo comenzaba a desvanecerse, como sus manos se volvieron traslúcidas. La figura le sonrió, no con malicia, sino con una tristeza infinita. Ahora eres parte de nosotros. Con un último esfuerzo, aquí trató de gritar, pero no salió ningún sonido. La casa, la luna roja, todo comenzó a desvanecerse en una niebla espesa, y en ese instante, aquí entendió. No había escapatoria. La casa la había reclamado, como había reclamado a tantos antes que ella. La mañana siguiente, los aldeanos encontraron la casa vacía, como siempre. No hubo señales de lucha, ni de lo que había sucedido esa noche. Sin embargo, algunos decían haber escuchado, a la distancia, un lamento bajo y desesperado, un susurro que parecía provenir de las paredes de la vieja casa. El lamento de una joven que había caído en la trampa de la luna roja. Si alguna vez te encuentras cerca de Shizuoka, si alguna vez ves la luna teñirse de rojo, recuerda una cosa: algunas casas, algunas sombras, y algunos lamentos nunca se olvidan. Y hay lugares donde lo que está muerto nunca deja de existir. Hay un lugar en Japón que es conocido solo entre los más viejos, un sitio al que los viajeros nunca deberían acercarse. Es un bosque, pero no cualquier bosque. Su nombre, Kage no Mori, o el bosque de las sombras, ha pasado de generación en generación como una advertencia, un susurro entre las familias que conocen el peligro de caminar por allí,
Muchos lo ignoran, creyendo que es solo una leyenda, una historia para mantener a los niños alejados del peligro. Pero quienes han osado adentrarse en él, han regresado, aunque nunca igual. Si alguna vez te encuentras en el oeste de Japón, cerca de una aldea perdida entre las montañas, hay algo que deberías saber antes de seguir el sendero hacia la oscuridad. Hoy, te voy a contar la historia de una joven llamada Ma, cuya vida cambió para siempre por no escuchar las advertencias. Ma era una estudiante universitaria, llena de sueños, energía y una curiosidad insaciable por lo desconocido. Había escuchado el nombre del bosque de los susurros en varias ocasiones durante su niñez, pero nunca le prestó mucha atención. Para ella, era solo una superstición que los viejos contaban en las tabernas para asustar a los turistas. Así que cuando recibió una invitación de unos amigos para pasar un fin de semana en una pequeña cabaña cerca de ese mismo bosque, pensó que sería una aventura emocionante. No podía imaginar que este viaje marcaría el fin de su tranquila vida. La cabaña en la que se hospedaron estaba aislada, rodeada de árboles altos que parecían susurrar entre ellos con el viento. Cuando Ma llegó, el lugar parecía tranquilo, incluso hermoso, en su aislada quietud. La tarde comenzó a caer, y después de una cena sencilla, sus amigos sugirieron caminar por los senderos cercanos. Ma, siempre dispuesta a explorar, aceptó con entusiasmo. Nadie les advirtió que, una vez que te adentras en el bosque, el tiempo y la razón dejan de existir. Al principio, todo parecía normal. El sonido de las hojas bajo sus pies y el crujir de las ramas al ser pisadas por sus botas resonaban en el aire, mientras caminaban bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse. Pero pronto, Ma comenzó a notar algo extraño. Los árboles, tan frondosos y altos, parecían moverse de forma sutil, como si se inclinaran hacia ellos. A lo lejos, podía escuchar un suave susurro que no podía identificar. Era como si alguien estuviera hablándoles, pero cuando miraba a su alrededor, no había nadie. No le hagas caso, Ma, dijo uno de sus amigos, Yuto, al notar su expresión desconcertada. Este es el bosque de los susurros. Es famoso por eso. Solo es el viento. Pero el viento no tenía esa voz, no podía producir esas palabras, esos murmullos que parecían volverse más intensos cuanto más se adentraban en el bosque. Ma comenzó a sentirse incómoda, pero no quería mostrar su miedo frente a sus amigos, así que siguió caminando. El sendero que antes era claro y directo comenzó a bifurcarse, y aunque parecía que el bosque no cambiaba, Ma comenzó a notar que ya no estaban en el mismo lugar. Las sombras se alargaban de forma extraña, las hojas caían en patrones que no se correspondían con el viento. De repente, uno de sus amigos se detuvo en seco. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando hacia un lado del sendero. Ma giró la cabeza y vio una figura desvanecida entre los árboles, un hombre con un sombrero tradicional japonés. Su figura parecía temblar como una sombra, moviéndose en la dirección opuesta a ellos, pero con cada paso que daba, se alejaba más. No era una figura humana normal, sino como si estuviera hecha de niebla, como si su existencia misma fuera incierta. Es solo una ilusión, dijo Yuto, aunque su voz sonaba menos segura ahora. Ma miró de nuevo y vio que la figura desaparecía entre la niebla espesa, sin dejar rastro. Sin embargo, el susurro se hacía más fuerte, más denso. Ma intentó ignorarlo, pero en su interior sentía algo extraño, como si algo estuviera observándola. Continuaron caminando, pero de alguna manera, los árboles ya no parecían los mismos. El aire se sentía más denso, como si todo el bosque estuviera respirando. A cada paso, las sombras se alargaban de manera extraña, como si quisieran abrazar los cuerpos de los caminantes. El silencio era pesado, y los murmullos del bosque, que antes eran una curiosa compañía, ahora parecían más ominosos, más urgentes. Fue entonces cuando Ma escuchó su nombre. Un susurro bajo, casi inaudible, pero claramente dirigido a ella. Ma. Ma. ¿Por qué no me escuchas? Se detuvo, su corazón comenzó a latir con fuerza. Lo oyeron,
Preguntó a sus amigos, pero ellos solo se miraron confundidos. No hay nada, Ma, dijo Yuto, tomando su brazo. Solo el viento, te lo prometo. Pero Ma sabía lo que había oído. Era su nombre, susurrado con una voz que no era humana. Al mirar alrededor, vio algo más. Entre los árboles, pequeñas figuras brillaban con una luz tenue, como ojos que la observaban, parpadeando y desapareciendo cada vez que trataba de enfocarlos. Fue entonces cuando comprendió que ya no estaban en el mismo lugar, que el bosque los había atrapado. ¿Qué hacemos?, preguntó Ma, con la voz quebrada por el miedo. Tenemos que salir de aquí, dijo Yuto, y todos comenzaron a caminar en dirección contraria, pero la niebla se volvía cada vez más espesa. El bosque parecía girar alrededor de ellos, y los árboles se cerraban, impidiendo su paso. El susurro se volvió más fuerte, más claro, y en sus oídos comenzó a sonar como un canto bajo y distante. Ma miró a su alrededor y vio que las figuras no eran solo ojos, ahora eran rostros pálidos y sin expresión, flotando entre las sombras. Con cada paso que daban, los murmullos se multiplicaban, hasta que los rodeaban completamente, ahogando sus pensamientos. Escúchame, escúchame, Ma, decía una de las voces, ahora en su oído. Hace tanto tiempo que te estoy esperando. Ma comenzó a correr, sin rumbo, sin pensar en nada más que escapar de esas voces, de esas sombras. Corrió y corrió hasta que, por fin, se detuvo al ver algo familiar, el sendero, el claro. Habían regresado, pero algo estaba mal. Los árboles estaban quietos, pero las figuras seguían allí, observando, esperando. Cuando miró hacia atrás, vio a sus amigos, todos paralizados, mirándola fijamente con ojos vacíos, como si estuvieran atrapados. Ma intentó gritar, pero no salió ningún sonido. De repente, las figuras comenzaron a acercarse a ellos, deslizándose a través de la niebla, moviéndose hacia la cabaña. El bosque no solo los había atrapado, los había transformado. Los rostros sin vida de sus amigos la miraban, y en sus ojos, Ma vio lo que la figura en la niebla le había dicho: nunca hay salida. El último grito de Ma se ahogó en la niebla, y con ello, el bosque se tragó otro alma más. Y desde esa noche, el susurro nunca dejó de escucharse. Si alguna vez te encuentras cerca del bosque de las sombras, y el viento comienza a susurrar tu nombre, recuerda, las voces no son solo leyendas, y el bosque nunca olvida. En lo profundo de las colinas de Kioto, alejada de las rutas más transitadas y rodeada de un denso bosque de pinos, hay una casa que pocos se atreven a mencionar. Es un lugar cubierto por la oscuridad, donde el tiempo parece haberse detenido, donde los ecos del pasado aún resuenan en las paredes, y donde los espejos no son simples reflejos, sino portales a lo desconocido. Hace muchos años, la casa perteneció a una familia adinerada que, por alguna razón, nunca permitía que nadie la visitara. Los aldeanos decían que el patriarca, un hombre llamado Tetsuo, había sido un coleccionista obsesionado con los espejos antiguos. Su casa estaba llena de ellos, en cada rincón, desde el más pequeño hasta los más grandes, rodeando cada habitación con reflejos interminables. Pero después de la muerte de Tetsuo y su familia, la casa cayó en el olvido, y nadie se atrevió a acercarse. Las historias sobre lo que ocurrió allí se convirtieron en leyendas, y las leyendas en advertencias. Si alguna vez te has sentido atraído por lo prohibido, si alguna vez pensaste que las historias sobre casas malditas son solo cuentos de ancianos, quédate conmigo, porque lo que voy a contarte es algo que va mucho más allá de cualquier historia de terror. Es algo que sucedió a una persona real, y si alguna vez decides acercarte a esa casa, no olvides que lo que encuentras ahí puede ser más que un reflejo. La historia comienza con Hana, una joven periodista que había escuchado rumores sobre la casa de los espejos mientras investigaba antiguas leyendas para un artículo. Decidida a descubrir la verdad detrás de la leyenda, Hana viajó sola hasta Kioto, desafiando los murmullos de los aldeanos que la instaban a dar la vuelta. La casa estaba en ruinas, cubierta por musgo y con los ventanales rotos, pero algo en su interior le llamaba, como si los espejos la estuvieran esperando. Nadie había entrado en la casa durante años,
pero Hannah era diferente. Ella no temía a las leyendas. Quería probar que eran solo supersticiones. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Hannah cruzó la entrada de la casa. El aire estaba denso, cargado de humedad, y a medida que caminaba hacia el interior, pudo ver que los espejos cubrían las paredes, algunos de ellos agrietados, otros con polvo acumulado sobre su superficie. Al principio, todo parecía tranquilo, tal vez demasiado tranquilo. Pero a medida que avanzaba por los pasillos oscuros, algo extraño comenzó a suceder. Los reflejos en los espejos no coincidían con lo que veía frente a ella. En uno de ellos, vio su reflejo sonreír, pero ella no lo hacía. En otro, vio un movimiento detrás de ella, aunque cuando se giró, la habitación estaba vacía. Es solo mi imaginación, se dijo a sí misma, aunque una parte de ella sabía que no era así. Las horas pasaron lentamente mientras exploraba la casa. Los espejos parecían tener vida propia, cambiando y reflejando escenas que no correspondían a la realidad. En uno de los pasillos, vio a una mujer, vestida con ropas tradicionales, parada frente a un espejo. La mujer la miró fijamente, y aunque no decía nada, Hannah sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Intentó acercarse, pero la mujer desapareció, dejando solo el reflejo de un vacío. De repente, el sonido de un vidrio quebrándose rompió el silencio. Hannah se giró hacia el sonido y vio que uno de los espejos en la pared se había roto. Sus pedazos caían al suelo con un sonido ensordecedor, y al mirar a través del marco roto, vio algo que la hizo congelarse en su lugar. A través del vidrio quebrado, vio una habitación diferente, no la que tenía frente a ella, sino una con paredes oscuras, iluminada solo por una luz tenue que provenía de una vela. En el centro de la habitación, había una figura, sentada en una silla, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera esperando algo. Al principio, pensó que era otra ilusión, una visión provocada por la fatiga o el miedo. Pero a medida que miraba más de cerca, la figura levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos. Era un hombre, con una expresión vacía, pálido como la muerte, y su rostro parecía estar cubierto por una máscara rota. Hannah dio un paso hacia el espejo, sin pensar en las consecuencias. Los reflejos parecían moverse, como si el espejo tuviera vida propia, y al mirar de nuevo, vio que la figura del hombre ahora estaba más cerca, acercándose lentamente hacia ella a través del reflejo. «¿Quién eres?», murmuró Hannah, con la voz temblorosa. No obtuvo respuesta. El hombre siguió acercándose. Cada paso suyo era como el latido de su propio corazón. Unos segundos más tarde, Hannah sintió una presión en su pecho, como si algo invisible la estuviera empujando hacia el espejo. Cuando intentó retroceder, algo la detuvo. Los espejos a su alrededor comenzaron a reflejar a más personas, pero no eran normales, eran figuras distorsionadas, con rostros vacíos y cuerpos que se retorcían en posiciones imposibles. Hannah intentó gritar, pero no salió sonido alguno. Fue entonces cuando una voz suave, como un susurro lejano, le habló al oído: «Eres una intrusa, Hannah. Los espejos no te pertenecen». La figura del hombre estaba ahora directamente frente a ella en el reflejo, y al mirarlo, algo comenzó a desmoronarse en su mente. Los ojos del hombre, vacíos y oscuros, comenzaron a llenarse de algo extraño y terrible. Hannah no pudo apartar la vista. En ese momento, comprendió que no estaba viendo un reflejo más, que no estaba mirando una simple imagen. Estaba mirando otra dimensión, otro lugar donde las reglas del tiempo y el espacio no existían. Y algo en ese otro mundo estaba extendiendo su mano hacia ella, arrastrándola hacia adentro. Antes de que pudiera hacer algo, las manos invisibles que la mantenían prisionera la empujaron hacia el espejo, y todo se volvió negro. Cuando los aldeanos encontraron la casa al día siguiente, encontraron solo el silencio. Los espejos permanecían intactos, como si nunca hubieran sido tocados, pero al mirarlos, los reflejos mostraban a una joven mujer, con una expresión de horror en su rostro, atrapada entre las grietas del vidrio.
Nadie se atrevió a entrar de nuevo. Los espejos de la Casa de los Mil Espejos aún siguen allí, esperando a los próximos curiosos, a aquellos que creen que pueden desafiar lo desconocido. Porque en esa casa, las apariencias son solo la primera mentira. Si alguna vez decides visitar un lugar como ese, recuerda que no solo lo que ves te pertenece. A veces, lo que está reflejado en un espejo también puede reclamarte. ¿Y tú, te atreverías a mirarte en uno de esos espejos? A veces, la lluvia no es solo agua cayendo del cielo. Hay lluvias que arrastran consigo algo mucho más oscuro, algo que se esconde entre las gotas, esperando a que alguien se atreva a escuchar. Esta es una historia que ocurrió en un pequeño pueblo en las montañas de Japón, donde la niebla se adueña de los días y la lluvia nunca parece cesar. Es una historia que ha sido contada en susurros entre los aldeanos, una que han intentado olvidar, pero que nunca se va del todo. La historia comienza con Akira, un joven que vivía en la ciudad, lejos de las montañas y la quietud de ese pueblo olvidado por el tiempo. Akira tenía 25 años, y aunque no creía en supersticiones ni en los relatos antiguos de su abuela, sentía que algo le atraía hacia ese lugar. Había escuchado hablar de la lluvia maldita, un fenómeno extraño que ocurría cada vez que las nubes cubrían completamente el cielo y no dejaban entrar la luz del sol. Aquella lluvia parecía tener vida propia, y los pocos valientes que se aventuraban a caminar por el pueblo cuando caía, no regresaban igual. Akira decidió ir, atraído por el misterio y la curiosidad, como muchos jóvenes hacen cuando buscan aventuras en lo desconocido. Pensó que podría escribir un artículo sobre las supersticiones del pueblo, una historia interesante que podría hacerle ganar algo de fama. Nunca imaginó que, al final, se convertiría en la historia misma. El día que llegó, la lluvia comenzó a caer antes de que pudiera siquiera poner un pie en el pueblo. Era una lluvia espesa, pesada, que caía en cortinas interminables. El sonido era monótono, como un susurro constante que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. A medida que caminaba por el pueblo, notó algo extraño: nadie estaba en las calles. Las casas estaban cerradas, las cortinas corridas, y no se veía movimiento alguno. Solo el sonido de la lluvia llenaba el aire. Decidió entrar en la taberna local para pedir algo de información. El dueño, un hombre mayor de rostro arrugado, lo observó con desconfianza. «No deberías estar aquí, joven», dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien lo oyera. «La lluvia nunca perdona. Los que vienen con curiosidad terminan siendo parte de la historia». Akira rió, pensando que el viejo estaba simplemente exagerando. «Vengo a conocer la historia del pueblo, eso es todo», dijo, mientras se sentaba en una silla junto al fuego. El hombre lo miró fijamente antes de contestar. «Escucha bien, muchacho. Aquí, cada gota que cae tiene un propósito. Los espíritus de los muertos se despiertan con la lluvia. No son fantasmas comunes, no. Ellos escuchan, te llaman. Si una noche te atreves a caminar bajo la lluvia, te darás cuenta de que no estás solo. Y si escuchas su susurro, es ya demasiado tarde. Nunca podrás escapar». Akira pensó que el hombre estaba simplemente loco, pero algo en su mirada, un brillo de miedo genuino, lo hizo dudar. Sin embargo, decidió seguir con su plan. Esa noche, después de que el sol se ocultó y las sombras empezaron a alargarse, Akira salió con la cámara en mano, decidido a explorar el pueblo durante la lluvia. El sonido de la tormenta era cada vez más fuerte, y las calles parecían desmoronarse bajo el peso del agua. Sin embargo, el pueblo seguía vacío. La lluvia ya no solo caía, ahora parecía envolverlo, susurrando entre las gotas, haciéndole sentir que algo lo observaba. Al principio, pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Las gotas parecían moverse de manera extraña, como si se deslizaran en la dirección que él tomaba. Sin darse cuenta, llegó a una vieja casa en ruinas, una construcción que parecía haber sido abandonada por generaciones.
Algo lo impulsó a acercarse, y fue allí donde comenzó a escuchar los susurros. No era el sonido de la lluvia, ni el viento. Eran voces, susurrando nombres, llamándolo. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero cuando las voces comenzaron a volverse más claras, más desesperadas, comenzó a temblar. Akira. Akira. Decía una de las voces, suavemente, casi con un tono de súplica. Miró hacia los espejos rotos en la casa, y vio algo que lo dejó paralizado, su propio reflejo, pero no era él. Era una versión de sí mismo con los ojos vacíos, con una expresión de terror absoluto. En un instante, la lluvia pareció intensificarse aún más, golpeando con fuerza las ventanas y creando una neblina espesa que lo rodeaba. Las voces seguían llamándolo, como si quisieran arrastrarlo hacia el interior de la casa. Con el corazón acelerado, Akira intentó retroceder, pero algo lo sujetó por el brazo. Era una mano, fría y húmeda, como si el agua misma hubiera cobrado forma humana. «No te vayas, Akira», susurró una voz, y antes de que pudiera reaccionar, la figura apareció frente a él. Era una mujer, con los ojos completamente oscuros, como dos pozos sin fin. Su rostro estaba cubierto por el cabello mojado, pero su sonrisa era lo que más aterraba. «Te estábamos esperando», dijo, mientras la lluvia caía alrededor de ella, en un torrente que nunca parecía detenerse. Akira intentó gritar, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido ensordecedor de la tormenta. Corrió hacia la salida, pero la casa parecía haberse transformado, expandiéndose y cerrando sus puertas, atrapándolo dentro. En cada rincón había reflejos de personas, de figuras oscuras, todas mirándolo con ojos vacíos. Al mirar nuevamente a la figura de la mujer, ésta comenzó a moverse hacia él con una rapidez antinatural, sus pasos resonando en la casa como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La tormenta no se detenía. Cada paso que daba lo acercaba más a la figura, y el susurro de su nombre se hacía más fuerte, más urgente. De repente, las paredes de la casa comenzaron a desmoronarse, como si el tiempo estuviera retrocediendo, y los rostros en los espejos comenzaron a distorsionarse, volviéndose aún más grotescos. Cuando Akira finalmente logró salir al exterior, la lluvia lo empujó hacia atrás, como si tratara de retenerlo. Corrió tan rápido como pudo, sin mirar atrás, hasta que finalmente alcanzó la salida del pueblo. Pero la lluvia lo siguió. A medida que avanzaba, sentía que las voces lo perseguían, llamándolo por su nombre. «Akira, ven, ven». Ese fue el último día que alguien lo vio. Los aldeanos encontraron sus pertenencias al día siguiente, pero Akira nunca regresó. Desde entonces, el pueblo ha quedado aún más desolado, con los recuerdos de la lluvia y las voces que no cesan. A lo largo de los años, algunos viajeros han pasado cerca, pero nunca se atreven a entrar. Las historias del pueblo siguen siendo contadas, y los ecos de las voces en la lluvia siguen resonando en la memoria de los pocos que se atreven a escucharlas. Y si alguna vez te encuentras caminando bajo una lluvia intensa, con el viento susurrando entre los árboles, tal vez escuches su llamado también. Y si lo haces, recuerda, no hay vuelta atrás. Había algo peculiar en la estación de tren de Kamigamo, un lugar olvidado por la mayoría. Oculta en las colinas de Kioto, muy cerca de la ciudad, se encontraba una estación que nadie mencionaba. No aparecía en los mapas, y si se le preguntaba a los lugareños sobre ella, su respuesta era siempre la misma: esa estación no existe. Pero aún así, a menudo se escuchaba el sonido de un tren en la distancia, aunque nadie lo veía. La historia de la estación, que pocos se atrevían a contar, comenzaba con un hombre llamado Yuji. Yuji era un joven periodista de Tokio, que, al igual que muchos otros antes que él, había oído rumores sobre la estación maldita. La leyenda hablaba de una estación donde los trenes no solo transportaban pasajeros, sino que llevaban a las almas perdidas. Las personas que bajaban de esos trenes nunca regresaban. Nadie sabía cómo llegaban allí o a dónde iban, pero las desapariciones seguían ocurriendo. Yuji,
Fascinado por estas historias, decidió investigar más a fondo, pensando que podría hacer un artículo sensacionalista que le trajera fama. Una noche lluviosa, Yuji subió al tren rumbo a Kamigamo, el destino que todos evitaban. El vagón estaba vacío, y el aire dentro del tren olía a humedad y a algo que no lograba identificar. Cuando el tren se detuvo en la estación, el reloj marcaba la medianoche. Una niebla espesa cubría la plataforma, y el sonido de las gotas de lluvia al golpear el suelo era lo único que se escuchaba. Yuji bajó con su cámara en mano, decidido a capturar cualquier indicio de lo que sucedía allí. Al principio, todo parecía tranquilo. La estación estaba oscura, pero no parecía tan diferente de otras estaciones desiertas. Sin embargo, algo en el aire parecía extraño, como si el tiempo se estuviera estancando. Yuji caminó por los andenes, pero a medida que lo hacía, notó algo aún más desconcertante. Las puertas de los vagones del tren seguían cerrándose, pero las ventanas estaban cubiertas por una capa de condensación que no le permitía ver el interior. Las luces de la estación parpadeaban intermitentemente, y un viento gélido soplaba, a pesar de la lluvia. Fue entonces cuando vio la puerta. No estaba allí antes. En medio de la plataforma, apareció una tercera puerta, diferente a las demás. Las otras dos puertas del tren estaban cerradas, pero esta nueva puerta, más grande, parecía estar esperando por él. Era de color negro, con detalles dorados que se reflejaban débilmente en la niebla. Yuji, atraído por la puerta, se acercó sin pensarlo. Sentía como si algo lo estuviera llamando desde el otro lado. Al tocar la manija, un escalofrío recorrió su cuerpo. La puerta se abrió con un crujido profundo, como si estuviera liberando algo atrapado por años. Detrás de la puerta, la oscuridad era densa, y un frío helado le dio la bienvenida. Sin embargo, una extraña fuerza lo empujó a entrar. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambió inmediatamente. El sonido de la lluvia desapareció, y todo lo que pudo escuchar fue el latido de su propio corazón. «Hola», gritó Yuji, pero su voz no parecía salir del todo, como si fuera absorbida por la oscuridad que lo rodeaba. De repente, un débil resplandor comenzó a brillar en la lejanía. Yuji, sin saber por qué, empezó a caminar hacia la luz, como hipnotizado. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, más denso. Al llegar a la fuente de la luz, se encontró con una gran sala, pero no era una sala común. Las paredes estaban cubiertas por fotografías, todas ellas tomadas en la misma estación. Las personas en las fotos parecían felices, pero algo en sus ojos no era normal. Había una tristeza profunda en sus miradas, una desesperación que parecía traspasar la foto misma. Yuji empezó a sentir una presión creciente en su pecho, como si esas miradas lo estuvieran observando. Fue entonces cuando escuchó los susurros. Al principio, pensó que era el viento, pero los susurros comenzaron a tomar forma, a hablar directamente a su mente. «Yuji, ven», murmuraban las voces, como un coro lejano de lamentos. «Yuji, te estábamos esperando». En ese instante, una sombra pasó por su visión periférica. Yuji giró bruscamente, pero no vio nada. Sin embargo, cuando volvió a mirar hacia las paredes, se dio cuenta de que las personas en las fotos lo estaban mirando, moviendo ligeramente sus cabezas, como si lo reconocieran. Un escalofrío recorrió su espalda. Intentó retroceder, pero no podía mover las piernas. La habitación estaba cambiando. Las paredes se alargaban y se contraían, como si la sala estuviera viva. La puerta por la que había entrado ya no estaba allí. Solo quedaba oscuridad, y las voces continuaban susurrando, cada vez más cerca. «Yuji, ya no puedes salir», dijeron las voces con un tono casi amigable. Finalmente, una figura apareció frente a él. Era una mujer, con el cabello largo y desordenado, su rostro cubierto por una máscara de madera envejecida. La mujer no dijo nada, solo lo miró fijamente.
Yuji intentó hablar, pero no podía. Algo dentro de él le decía que no debía preguntar, que no debía saber. La mujer levantó la mano y señaló una pequeña mesa en el centro de la habitación. Sobre ella, había un objeto, una antigua cámara fotográfica. El corazón de Yuji comenzó a latir con fuerza. La cámara parecía de otro tiempo, con un diseño que no correspondía a nada que hubiera visto antes. Una voz en su interior le decía que debía tomarla. Al acercarse, vio que en la lente de la cámara había algo reflejado. No su propio rostro, sino una multitud de figuras oscuras, todas observándolo desde dentro de la cámara. Eran los pasajeros de las fotos, pero ahora sus ojos brillaban con una luz rojiza. En ese momento, la verdad se hizo clara. La tercera puerta no solo era un umbral físico. Era un portal, un refugio para las almas perdidas, aquellas que habían desaparecido en el tren y nunca regresaron. Cada vez que alguien cruzaba esa puerta, algo de su alma quedaba atrapado allí, en ese espacio infinito donde el tiempo se detiene. Las personas en las fotos eran las almas que no pudieron encontrar su camino de regreso. Bienvenido al refugio de las almas perdidas, Yuji, susurró la mujer, y su voz se transformó en un eco desgarrador. Ahora eres uno de nosotros. El resto de la habitación comenzó a distorsionarse, y las figuras oscuras se acercaban a Yuji. El sonido de la cámara lo envolvió, y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad lo tragó por completo. La mañana siguiente, los trenes continuaron su marcha, y Kamigamo volvió a ser un pueblo como cualquier otro. Nadie recordó a Yuji, el joven periodista que había ido en busca de una historia, ni la estación que nunca existió. Pero si alguna vez cruzas el umbral de la estación de Kamigamo y escuchas los susurros en la niebla, tal vez entiendas que algunas puertas, una vez abiertas, no tienen regreso.